¿vale? Yo creo que ya estamos, ¿vale? Y a ver si así se ve. Confírmenme si se ve bien la pantalla. Sí. Vale. Pues bueno, como todas las partes del proceso civil, tenemos nuestro primer punto de apoyo y nuestro inicio de todo esto, nuestra justificación legal en la Constitución. El artículo es el 117.3, el que da origen o da respaldo a todo el sistema de ejecución civil que contempla nuestra ley de enjuiciamiento civil y Perdona, simplemente nos Fran, viene, dime o sí. espérate que Ángela me está diciendo, yo esperando la clase 7, no, en la 17, Ángela. 17, sí, pero ya está conectada, ¿no? Lograste entrar, entiendo. Sí, está aquí, está aquí. Bienvenida, Ángela. Vale, vale, Angelito. Bueno, el 117 nos hace un recuerdo general de en qué consiste esto de la jurisdicción, ¿verdad? El ejercicio de lo que llamábamos en el tema 6 la potestad jurisdiccional, que la ejercían con exclusividad exclusiva y excluyente, con potestad exclusiva y excluyente los jueces. Bueno, pues en cualquier procedimiento vamos a decir siempre que la potestad jurisdiccional consiste en juzgar, ¿verdad? Esta parte es el tema 16 y los procesos especiales, llegando hasta el resultado final a modo de sentencia o resolución procesal, juzgando un asunto, pero también donde entramos nosotros ahora, haciendo ejecutar lo juzgado, ¿vale? Aquí entre medias solamente podremos encontrar un final que es el cumplimiento voluntario. Si el condenado va y cumple en su periodo voluntario, paga, pues hasta luego, ya no le vamos a ejecutar nada, no vamos a abrir ningún nuevo procedimiento. Habrá cumplido todos y cada uno de los pronunciamientos de la sentencia, vamos a imaginarlo así, y terminaría el proceso. No cabría abrir un nuevo procedimiento de ejecución en este caso. Pero en multitud de ocasiones sí que nos resulta necesario hacer cumplir, hacer ejecutar lo juzgado. ¿Vale? Bueno, ¿quiénes lo hacen? Ya hemos visto que son los propios jueces y tribunales, aunque hoy veremos el concepto de juez o tribunal competente. No es que cualquier sentencia se ejecute en cualquier juzgado. Habrá unas normas de competencia determinadas por la ley. Según estas normas de competencia, seguiremos el procedimiento que establece la ley. De aquí sale ya una noción primera e importante, que es la que nos dice que la ejecución es en sí misma un procedimiento unitario. Es un proceso especialmente diseñado. La antigua ley, antes del 2000, contemplaba la ejecución como una continuación del procedimiento que fuera, del ordinario que se tratara o de el menor cuantía que fuera, mayor cuantía o lo que fuera. De hecho, en los juzgados se continuaba hasta en el mismo expediente, con el mismo número, y ya lo que había era el ramo correspondiente de ejecución. Cambiabas, por así decirlo, de capítulo del libro y seguías en el mismo procedimiento. Ya no, a partir de la ley se separa y se conceptúa a la ejecución como un procedimiento en sí mismo considerado, unitario. Bien, ¿cómo lo podemos definir? Pues el propio artículo de la Constitución, 117.3, nos lo dice, nos lo deja ver con las normas generales, con los conceptos generales. Un procedimiento judicial por el que llevamos a efecto el cumplimiento de las obligaciones del ejecutado, que hayan sido contenidas bien en un título judicial o no judicial. ¿Y cómo lo ponemos en marcha? A través del ejercicio o la petición al juzgado, ejercicio de la acción ejecutiva. ¿Vale? Pues de aquí nos surge otro concepto teórico que tenemos que tener en cuenta para el estudio de toda la materia de la ejecución. Nos habla de que el ejecutado tiene ya unas obligaciones en virtud de un título. Ahora veremos en qué consiste esto. Y que puede ser ese título judicial, de procedencia judicial o origen judicial, un proceso verbal que da lugar a una sentencia, un ordinario que da lugar a una sentencia, o un proceso que termina con un decreto del letrado de la administración. Pero ya tenemos ahí un título con origen o procedencia judicial. Pero también tenemos ejecuciones basadas en títulos no judiciales. Ahora veremos, cuando lleguemos al artículo que lo regula, en qué consisten estos títulos cuya procedencia no es judicial. ¿Vale? Por último, también nos habla de que para que lo que me ha puesto un juez en una sentencia se lleve a realidad, tengo yo que hacer algo, tengo que actuar, tengo que poner en marcha una acción judicial. ¿Vale? Qué mal me salió el circulito. Una acción judicial.
acción ejecutiva, ¿vale? Un derecho que yo tengo en base a una sentencia y pondré en marcha normalmente con una demanda ejecutiva. Digo normalmente porque habrá casos en los que baste la mera solicitud, no tendré que currarme, no tendré que hacer una demanda completa, sino simplemente solicitar, identificar el título judicial, ya veremos los casos en los que son. Normalmente, de alguna manera le tendré que decir al juzgado, oiga, este señor no ha cumplido, pongo en marcha, mediante la acción ejecutiva, este procedimiento independiente, unitario, que se llama ejecución, ¿vale? Ejecución civil. A partir de aquí, ¿qué tipos o qué clases de ejecuciones nos ofrece la ley y nos ofrece, pues, todos los manuales más o menos de ejecución? La primera distinción o clasificación que nos encontramos va a ser, por supuesto, la que más peso tiene y la que más solemos traer. Las dos primeras son las que más importancia práctica tienen en nuestra oposición. La primera distingue por su origen, por su procedencia, del título, de dónde viene esa sentencia, de un proceso judicial. Las llamaremos ejecuciones de título judicial. En el argot de los juzgados ya lo tienen aquí, ETJ, ¿vale? Las ETJ son ejecuciones de título judicial. Los que trabajan en ejecuciones en cualquier juzgado estarán hartos de escuchar esto, las ETJ. Bien. Por otro lado, las que se amparan o se basan en un título que no tiene origen o carácter judicial, proviene de la vida civil, vamos a llamarlo así, del comercio, del libre cambio, de registros de la propiedad, o proviene simplemente de un mercado en el que yo he intentado hacer dinero y tengo una reclamación que hacer, ¿vale? Veremos cuáles son estos títulos que la ley denomina no judiciales. En el argot lo mismo, ejecución de título no judicial, ETNJ. Esta primera distinción, pues bueno, va a tener importancia en el trámite, porque habrá determinados trámites o subtrámites que en unas se darán y en otras no se darán, ¿vale? Pero no quiero adelantarme mucho, sino ir poquito a poco para que vayan cogiendo los conceptos y así vayamos entendiendo un poco de qué va todo esto de la ejecución. La segunda clasificación que nos importa y que realmente sí que tiene mucho peso en cuanto al trámite que vayamos a elegir es la que distingue entre ejecuciones dinerarias basadas en que el título, sea judicial o no judicial, lo que persigue es un dinero que se me debe, que no se me ha pagado, bien porque lo ha dicho ya el juez en una sentencia, bien porque tengo un contrato de préstamo a plazos y se ha incumplido, ¿vale? Las que persiguen están basadas en la recuperación o conseguir el pago de cantidades en dinero, de determinados importes, intereses de demora, lo que sea, pero siempre perseguimos dinero. Tenemos otro gran grupo, otro bloque enorme, cuya procedencia casi siempre es judicial, ¿vale? Pero no tiene por qué, pero bueno, casi siempre es de origen judicial porque ha habido un juicio anterior y se ha resuelto en sentencia la condena que sea, se ha fallado en ese sentido, a las que llamamos ejecuciones no dinerarias. Están destinadas o vienen destinadas a perseguir otro tipo de obligaciones del ejecutado, que no son la de pagar dinero que se debe, porque tenías la obligación de pagar dinero y no me lo has pagado. Recogen otras obligaciones en la figura del ejecutado. Les adelanto que, bueno, en cuanto a las partes del proceso, siempre veremos, igual que en los declarativos tenemos demandante-demandado o el actor y demandado, aquí vamos a tener el ejecutante y el ejecutado. El ejecutante es el que pone en marcha la acción ejecutiva, normalmente mediante demanda, y el ejecutado es el que sufre, el sujeto pasivo, el que va a sufrir todo el procedimiento de ejecución. Realmente es el que debe, ¿no? Se suele resumir así para entenderlo la primera vuelta que se da. El que reclama es el ejecutante, que tiene el título a su favor, el ejecutado es el que ha sido condenado y debe el dinero. Bueno, en cada caso tendremos que ver el origen de esas partes. Bueno, obligaciones, ejecuciones no dinerarias. Están basadas en que el ejecutado tiene obligaciones no dinerarias. ¿Y cuáles pueden ser esas obligaciones? Las tenemos resumidísimas aquí en este cuadrito,
porque nuestra intención no es dar un curso aquí de derecho procesal teórico que no, nuestra intención es entenderlo, dar los 4 o 5 conceptos que nos van a servir, herramientas de conocimiento y luego aprender el trámite, que es lo que nos van a preguntar. Por eso lo hemos hecho de forma casi esquemática, pero bueno, cualquier duda la podemos ampliar o aclarar. Obligaciones que puede tener el ejecutado que no sean solo pagar dinero, pues miren, 3 grupos. Obligaciones de hacer, primer grupo. El ejecutado tiene la obligación por sentencia, normalmente, de desplegar una conducta que es activa, se le exige que haga algo, ¿vale? Y a su vez, esas obligaciones de hacer pueden ser genéricas o pueden ser personalísimas. Explico las 3 cositas. Obligación de hacer, el ejemplo más claro es, oiga, usted tiene la obligación de reparar el daño causado. Esa obligación a la que el juez le condena, pues puede consistir, pues vamos a poner reparación de las humedades que ha causado usted al vecino de abajo por dejarse los grifos del baño o la lavadora mal conectada durante 3 días soltando agua. Usted le ha causado ahí unos perjuicios, no tiene el seguro de su casa, pues se le condena, ¿no? Después de un procedimiento, usted tiene la obligación de reparar esas humedades o esos daños, supongamos, ¿vale? Bien, o tiene usted la obligación de devolver el camino que separa su finca de la del otro al estado en el que estaba, porque usted lo que hizo fue colocar una construcción al lado que impide a este hombre sacarlo. Luego usted tendrá la obligación de, mediante una conducta activa, retirar todo ese muro, esa construcción, lo que usted haya colocado ahí. Ese sería un ejemplo de obligación de hacer. Bien, decíamos que esa obligación de hacer se subdivide en 2, una genérica y una personalísima. Bien, la única distinción aquí es quién puede hacerlo. Si usted me reclama a mí que le arregle las humedades, ¿verdad que yo puedo contratar a mi primo que es albañil o fontanero y que lo haga él? ¿Y estaré cumpliendo también? Perfecto. Genérica, ¿por qué? Porque la puede hacer cualquiera. No es algo que sea exclusivamente mío. Ahora, si yo lo que he hecho es no acudir a una entrevista porque yo soy un político, un cantante famoso, o no acudir a un evento porque yo soy una persona famosilla que me quieren en un sitio y yo he incumplido, si me reclaman el realizar ese evento, ¿quién lo puede hacer? Solamente lo puedo hacer yo, ¿verdad? Porque era un concierto de David Bisbal, era una actuación del mago que sea, o era una conducta en la que solamente yo lo puedo hacer. O, por ejemplo, más de andar por casa, si se me obliga a firmar determinadas escrituras que solo yo puedo hacerlo, la venta de mi casa, yo llego a un contrato privado y luego me niego a firmar ante el notario. Ese es un ejemplo que se suele dar muchas veces. No puede ir mi primo a firmar, no puede ir Pepito, no, es una obligación personal. Quien puede ir es solamente Fran Vaquero, no puede ir otro, ¿vale? Entonces, así distinguimos obligaciones de hacer genéricas de obligaciones de hacer personalísimas, basadas en la persona que las puede realizar. La otra cara de la moneda de la obligación de hacer, obviamente, como ustedes imaginarán, son las de omisión, obligaciones de no hacer. Y ustedes dirán, pero ¿se puede condenar a alguien a no hacer algo? Claro, abstenerse de realizar determinada conducta. Es el supuesto anterior. Oiga, cada vez que el vecino sale del camino de la servidumbre de su finca, va el otro vecino y le llena de bloques la entrada para que no pueda volver a entrar. Y así llevamos 2 años, que yo tengo que denunciar, que yo tengo que dar un montón de problemas. Consigo una sentencia después del declarativo correspondiente para que al señor se le condene a no hacer esa conducta, a no volver a desplegar esa conducta que consiste en que el tío me pone piedras en el camino, nunca mejor dicho. Oiga, absténgase usted de hacerlo. ¿Qué va a pasar? Que él puede, a partir de la sentencia, cumplirlo, con lo cual ya no tendré inconvenientes en mi camino, o volver a incumplir esa sentencia. Y, como ustedes imaginarán, el incumplir la sentencia me va a llevar a un proceso de ejecución que al demandado le va a salir más caro, ¿vale?
Estas obligaciones se suelen ver menos en los juzgados, aunque bueno, también existen, que se abstenga de en el futuro hacer tal. Bien. Tercer grupo de obligaciones no dinerarias. Hasta ahora no hemos hablado aquí de euros para nada, ¿verdad? Los euros siempre los dejamos para las dinerarias que están por aquí. Tercer grupo de obligaciones no dinerarias del ejecutado, entregar. De este modo también nos podemos encontrar, dependiendo de lo que se entregue, distintos subtipos de obligaciones de entrega. Podemos entregar cosas genéricas, podemos entregar cosas indeterminadas, que viene a ser lo mismo. Por otro lado, podemos encontrarnos con que lo que se entrega tiene nombre y apellido, es decir, el cuadro de Picasso que tiene usted en su casa, ese y no otro es el que me tiene que entregar por sentencia. Y por último, una categoría que afecta mucho al procedimiento, de hecho hasta cuando veamos la vía de apremio, todo el tema de subastas tiene un articulado específico reservado a la subasta hipotecaria y a la subasta de inmuebles sin hipoteca, la entrega de bienes inmuebles. No entremos a pensar en que se me condene a entregar un apartamento genérico de 20 que tiene la constructora. Sería un ejemplo más complicado que se puede dar, pero al final siempre nos encontramos con una determinación del inmueble. Lo normal no es eso, lo normal es encontrarnos con que el inmueble pertenece al demandado y es el inmueble con sus datos de registro, y esa es la obligación que se adquiere, o la plaza de garaje número tal, de la planta tal. Eso es lo normal. Como digo, esta tercera categoría afecta mucho en el trámite, o sea, tiene articulado muy propio y específico, hasta el punto de que la ley prevé determinado articulado para la subasta de bienes inmuebles, e incluso cuando veamos el famoso hipotecario, sobre todo los que vamos y las que vamos a gestión, todas las preguntitas de hipotecario basadas en esos artículos específicos contenidos en la ley, ¿vale? Terminamos las categorías y ahora volvemos a unos ejemplos donde vamos a tener que pensar un poquitito y nos va a quedar todo muy claro. Miren, en tercer lugar, se suele distinguir siempre entre las ejecuciones provisionales y las ejecuciones definitivas. Vamos a empezar por el principio. El principio nos dice que nosotros, en cuanto a sentencias, ejecutamos sentencias firmes. Es una cosa que es lo primero que se nos dice al empezar a estudiar, y que la ejecución siempre es lo que ya está juzgado, convertirlo en realidad. Es lo primero que les he dicho, ¿no? Llevar a efecto lo juzgado por un juez. Entonces, ¿a qué viene el concepto de provisional y cuándo se puede producir? La ley reserva un articulado, lo veremos muy de pasada porque no suele ser una cosa que pregunten mucho, veremos las cosillas más importantes nada más, que la llama ejecución provisional. Bien, lo van a entender enseguida. Si yo dicto una sentencia en primera instancia, ¿verdad que esa sentencia se puede recurrir a la audiencia provincial? ¿Verdad que cuando el juez de instancia dicta la sentencia, nosotros siempre decimos que es definitiva porque pone fin al proceso, pero no es firme porque cabe recurso? Bien, ahora bien, entre la sentencia de primera instancia y que la audiencia provincial o incluso el Supremo, si cabe, resuelvan ya con carácter firme y sin recurso, al final, ¿yo puedo ejecutar de manera provisional algo? Pues sí, la ley nos da la posibilidad de ejecutar de manera provisional con una serie de medidas de garantía, entre ellas la prestación de fianza, para que yo no pierda todo, yo como demandante ganador, ¿verdad? Como ejecutante, no pierda todo ese tiempo en que un recurso, a lo mejor sin muchos visos de triunfar, lo que está haciendo es dilatar una situación de hecho que al final me van a volver a dar la razón. Entonces, la ejecución provisional se configura como una manera de poner en marcha ya la ejecución, pero con unas garantías de que eso puede dar marcha atrás. ¿Qué significa dar marcha atrás? Que la audiencia provincial, por ejemplo, resuelva estimando el recurso del ejecutado y me quite la razón a mí. Con lo cual, lo que yo haya ejecutado de manera provisional lo he perdido, y si vale dinero,
tirarán de mi fianza para pagarlo, ¿vale? No es tan sencillo como lo explicamos, pero como concepto nos sirve. La ejecución provisional. Esto lo veremos en los artículos 524 a 537 y, como les digo, lo explicaremos un poquito marcando cuáles son las preguntas, pero sin meternos mucho a fondo, ¿vale? Bien. La otra parte es la ejecución definitiva, bien sea en la primera instancia, el juzgado dicta la sentencia y el ejecutado no recurre, o a lo mejor se trata de una sentencia definitiva, firme de por sí, no hay recurso, pasa el plazo sin que lo interpongan, o bien hemos ido a un recurso y la audiencia provincial resuelve. Ahí también adquiere carácter de firmeza, puesto porque no quepa ir a recurso de casación. O bien nos encontramos con una sentencia de segundas instancias en el Supremo. Lo hemos casado y por fin tenemos una sentencia firme. A todos esos tipos de ejecuciones serán definitivas, porque ya contamos esta vez con sentencias, resoluciones firmes. ¿Vale? Bien. La última clasificación o la última distinción que nos solemos encontrar y que también contempla la ley en el artículo 523 es: ¿qué pasa cuando el ejecutante trae una ejecución judicial pero que nos viene del extranjero, o trae un título no judicial firmado en el extranjero, un registro de la propiedad, un notario, una póliza de comercio, una póliza de lo que sea, de seguro, por ejemplo, de un país tercero? ¿Qué ocurre en estos casos? Le damos carpetazo y, como no es una resolución española, no la admitimos a trámite. Decimos que los juzgados españoles solo resuelven cuestiones españolas, o nos acordamos un poquito del bloque que estudiamos de los temas 25, 26, 27 y 28 sobre todo, donde hablábamos de la cooperación jurídica internacional y hablábamos de un procedimiento que tenía un nombre muy raro, a ver quién se acuerda, para reconocer resoluciones extranjeras e incluso ejecutarlas en España? ¿Cómo se llamaba ese procedimiento? Si alguien se acuerda, una pregunta que yo lanzo por ahí. Pues más bien es la segunda respuesta. Nosotros, que sabemos cómo funciona la legislación española, cogeremos esa resolución extranjera y previo... Me contestó por ahí, ¿cómo se llama eso? Candelaria. Sí. Exequatur. Exequatur, efectivamente, configurado como un procedimiento judicial que permite el reconocimiento y, a lo mejor, si se pide también, la ejecución en España por los tribunales españoles de sentencias dictadas en el extranjero. Perfecto, de sentencias o resoluciones procesales, sí. Bien, hacemos un exequatur, le damos validez, lo integramos esa resolución o ese título, lo reconocemos en el ordenamiento jurídico español y, si nos lo han pedido, también lo ejecutamos, dándole verdaderos efectos en la práctica, en la realidad, a esa sentencia, a ese auto, esa resolución de un juez extranjero. Sin ningún problema, por supuesto que sí. Bueno, en el 523 de la ley lo tenemos especificado, que nos lo permite. Utilizaremos un exequatur primero y a partir de ahí la ejecución seguirá los cauces que dicte esta ley. La única especialidad que nos podemos encontrar es que existan tratados internacionales que se antepongan a la tramitación normal que nos vamos a estudiar nosotros en la ley. Entonces tendríamos que respetar ese trámite, ¿vale? Nosotros solemos tener herramientas de reconocimiento mutuo. Eso significa que lo que nos resuelve, yo qué sé, Argentina, Paraguay, países latinoamericanos, sin pasar por un proceso, nosotros también lo hacemos con ellos, ¿vale? De mutuo reconocimiento. O, por ejemplo, todas las directrices en el marco de la Unión Europea que existan con países europeos, miembros de la Unión. Si existe luego un convenio bilateral específico que diga algo sobre cómo se ejecuta determinado título judicial, se respetaría, ¿vale? Se respetaría. De resto, una ejecución normal, siempre y cuando haya sido reconocida y se nos haya pedido la ejecución en el correspondiente exequatur, ¿vale? Bueno, el apartado E que ustedes ven aquí se refiere a la última parte que estudiaremos y se refiere a los casos en los que la ejecución no es posible o la ejecución termina de manera infructuosa por desaparición de la cosa que hay que entregar, imposibilidad de práctica, etcétera, etcétera. El artículo 712 y siguientes regula
un procedimiento que está dentro de la ejecución, que se utiliza casi siempre para las no dinerarias, casi siempre para las obligaciones de hacer, no hacer, o para las acciones directas de lo que yo pido son daños y perjuicios, cuando yo lo que quiero reclamar es directamente eso. Intereses, frutos, rentas también son otras condiciones que directamente van por este procedimiento, pero lo configura la ley como un cajón desastre en el que terminan todas esas ejecuciones infructuosas o imposibles de realizar. Y es que muchas veces el ejemplo más claro que se pone, si yo tengo un título judicial, una sentencia que condena al demandado a entregarme determinada cosa, supongamos el vehículo o el barco XTG de matrícula no sé qué, que está en el puerto de los cristianos y que se ha acreditado en el proceso que es mío y usted lo tiene. Y se le condena a que me lo entregue, una obligación de entregar cosas determinadas. Bien, y no lo da, pero además es que me dice que ha sufrido un incendio en el puerto y ese barco ha explotado en añicos, 1000 añicos. ¿Qué procedimiento tengo yo por delante? Ya una ejecución de entrega de cosas no me va a servir, porque no me sirve ni otro barco, ni un barco igual, ni no me sirve nada. ¿Cómo compensamos eso? Acudiendo a una liquidación, valorando los daños y perjuicios que se han sufrido en este caso y transformando la entrega de cosa determinada en obligación dineraria. A partir de ahí, sigo los trámites de la ejecución dineraria y conseguiré una indemnización por los daños sufridos por haber perdido el barco que yo tenía derecho, ¿vale? Bueno, me vuelvo a la diapositiva que nos va a terminar de despejar las dudas y si aún así nos quedan dudas, pues las volvemos a ver. Les hemos puesto aquí, partiendo de una sentencia que vamos a suponer firme, les hemos puesto unos posibles fallos de la sentencia para nosotros ver a qué se corresponde cada uno. Por ejemplo, pagar 7.000 euros. La sentencia condena eso. La sentencia condena a reconstruir un muro que ha sido derribado. La sentencia condena a que se encargue un concierto o escribir un artículo periodístico a determinado cantante o a determinado periodista, ¿vale? El aforismo latino dice esto: intuitu persona, basado en la persona. Quiero que me lo escriba fulanito o quiero que cante menganito. No quiero otro artista ni otro periodista. La sentencia condena a entregar pues 1 tonelada de naranjas o condena a entregar un bien concreto, muy específico, en este caso un BMW, matrícula, no sé qué, no sé cuánto. O al final de todo, condena a entregar un solar o una finca rústica definida. Nos encontraremos, pues miren, 7.500 euros es obviamente una obligación dineraria. Hablamos de dinero, entregar dinero. Reconstruir un muro derribado lo puede hacer el condenado, pero también lo puede hacer cualquier contratista, ¿vale? Lo puede hacer los que él contrate y ya verán ustedes que la ley dice que si no lo cumple, lo podré hacer yo a su costa. O sea que más genérica que esta obligación no existe, la puede hacer cualquiera que tenga maña y que lo deje más o menos bien, ¿no? Pues es una obligación de hacer, pero no es personalísima. Sin embargo, la de ese cantante que ha incumplido porque se olvidó de que tenía el concierto en la Plaza del Pueblo, o ese periodista que escribe una columna siempre en el diario de Avisos y lleva 2 semanas sin hacerlo porque está incumpliendo, aunque le estén pagando por ello, obligación de hacer personalísima. Tendrá que ser él el que lo haga. Bien, 1 tonelada de naranjas, de limones, de melones, 1.000 kilos de aceite, eso es fungible, pues oye, se puede cambiar, me da igual que el aceite sea uno sea otro, aunque ahí, ojo, también se determina la calidad de lo que se entrega, pero bueno, siempre hablamos de cuestiones genéricas, de bienes muebles no determinados, indeterminados. Sin embargo, ya el vehículo, tenemos una matrícula, a lo mejor ese coche pues era de mi padre, de mi abuelo, y tiene además un valor sentimental añadido, por lo tanto, ni siquiera vale que me des el mismo modelo, sino quiero ¿vale? Quiero esta matrícula. Obligación de entregar cosa determinada. Lo mismo las joyas que están clasificadas, o un cuadro que hablábamos antes de Picasso o de quien sea, y ahí tenemos una cosa determinada. Y por último, recordar siempre que cuando hablamos de inmuebles, si entregamos un solar a una finca, la ejecución ya va a tener condicionantes, ya va a tener articulado propio,
trámites específicos que la ley nos lo va a dar. Y añadimos también ahora que si al final tenemos que ejecutar y acudir a una subasta, pues esa subasta también va a tener unas características propias de inmuebles que la subasta de los muebles no tiene, ¿vale? Bueno, me paro por aquí. Duditas que nos puedan quedar sobre las características que hemos visto de momento. ¿O todo bien? Veo por aquí alguien. No. Vale, pues tener esto claro nos facilita un montón para los que trabajemos en ejecuciones. Cuando ya no sabemos todos los procedimientos estos, cómo van, nos facilita mucho con leernos la demanda de ejecución, ya sabemos dónde está. De todas formas, no se asusten con eso, porque nuestro cometido en el juzgado es saber lo que hay que hacer, no minutar, no decir, no, oye, obligación de ejecución o ETJ o ETNJ, eso ya nos lo hace el letrado. A nosotros nos viene ya el procedimiento preparado para tramitar. Los que ya pues llevamos mucho tiempo, pues oye, pues ya podemos incluso ver si hay algún fallito, si hay alguna cosa o lo que sea. ¿Vale? Importante. Bien, ¿dónde tenemos todo esto? Pues miren, nosotros vamos a empezar a estudiar artículo por artículo desde el artículo 517. La Ley de Enjuiciamiento Civil destina a la ejecución el libro tercero completo. Ojo con esto, voy a decir un detalle que nosotros lo estudiamos siempre al final. Habla de la ejecución y luego añade que también nos va a hablar de las medidas cautelares. Nosotros, las medidas cautelares son tan obvias que la única diferencia que tenemos es que las medidas cautelares no se producen en un proceso de ejecución, sino que son cautelares, se hacen mientras dure el procedimiento. Por lo tanto, son medidas que, aunque sea un embargo, sea un depósito del bien que estamos discutiendo, etcétera, etcétera, hay un elenco de medidas que se pueden pedir como cautelares, se hacen antes de tener la sentencia, ¿vale? Es la única diferencia grande. Por eso la ley los contempla en el mismo libro y veremos que la misma medida, por ejemplo, el embargo de una cuenta, es una medida que se puede adoptar, o la podemos ver en un proceso de ejecución de cualquier tipo, el embargo de una cuenta del ejecutado, lo podemos ver en cualquier momento, pero también lo podemos ver en un cambiario, en un proceso cambiario que es un proceso especial por un cheque o por un talón que no he cobrado, una letra de cambio, etcétera. Lo tenemos sin ninguna sentencia o resolución de condena, pero es que efectivamente lo estamos haciendo ad cautelam, lo estamos haciendo como medida cautelar para que el tío no saque el dinero de la cuenta, por ejemplo, ¿vale? Esa es la explicación de por qué está al final del libro tercero el elenco de medidas y cómo se piden y cómo se tramitan. De resto, cuando lleguemos a las medidas cautelares, ustedes las van a dominar perfectamente porque las hemos ido viendo durante todo el proceso de ejecución, como si dijéramos de medidas definitivas ya y no cautelares. ¿Se entiende este matiz? Vale. Pues bueno, un poquito la regulación para no perdernos de dónde vamos. Va por títulos también y capítulos, como siempre. Vamos a ver, lo vamos a ver al final, no lo vamos a empezar viendo hoy, sino que vamos a ver una parte general, luego entraremos en la ejecución forzosa, que realmente es a partir de que se plantea la demanda y empezamos con el proceso de ejecución, y luego los dos grandes campos o las dos grandes clasificaciones, cómo se tramita la ejecución dineraria, viendo esas especificidades de subasta de bienes muebles, subasta de inmuebles y cuando lo que hacemos es ejecutar una hipoteca, un hipotecario, y la ejecución no dineraria basada pues en obligaciones que tiene el ejecutado que no son de dinero. ¿Vale? Esta ya verán ustedes que es bastante más sencilla. Dime. Te pregunta Ángela, ¿la singular está dentro en la ejecución forzosa? No entiendo muy bien lo que estaba preguntando, pero... No sé si se refiere a clases de ejecución, no tengo ni idea. Déjame que salga de aquí, que no... Está... A ver, Ángela. Un momento que salga... No, todavía no te veo. Ahora... Sí, la de alimentos de familia. La ejecución... Vale, vamos a pensar un momento. Una sentencia que condene a pagar alimentos, ¿no? ¿Te refieres? Bien. Tengo que adelantar que esa sentencia se consigue
en un procedimiento especial de familia, por ejemplo, un divorcio, por ejemplo, una modificación de medidas, por ejemplo, una guarda y custodia de hijos no matrimoniales, ¿no? Una pareja de hecho o una pareja sin tener nada firmado tienen un hijo. Hay problemas entre los dos y se separan. Obtienen en el juzgado una sentencia que, entre los pronunciamientos que tiene, contiene que, vamos a poner la típica y clásica, el padre pagará 150 euros por cada una de las dos hijas a la madre, ¿verdad? ¿Te refieres a esa? ¿Cómo se ejecuta? Vale, pues primero estamos hablando de una ejecución de título judicial o no judicial. Como proviene de un juzgado, hemos dictado una sentencia, tenemos judicial. Segundo, ¿a qué condena? O sea, ¿qué es lo que nosotros le vamos a exigir al demandado? Que pague dinero. Luego ya tenemos ejecución de título judicial y además vamos a plantear una ejecución dineraria. Vamos a exigirle dinero. A partir de ahí, no tengo ningún problema, voy a seguir los trámites buscando el dinero. Fíjense ustedes que la esencia de la ejecución no es más que forzar, por eso se llama forzosa, obligar al ejecutado a cumplir la obligación. Si hablamos de dineraria, mucho más sencillo, poner en marcha todo lo que nos pida el ejecutante, que sea legal, claro, para conseguir ese dinero. Lo que llamamos abrir la vía de apremio, llegando incluso a los embargos y a la subasta de bienes muebles o inmuebles, sin ningún problema. No sé, Ángela, creo, te escuché algo de singular. ¿Te refieres a la ejecución de título singular, esa que hablamos en los juzgados? Vale, olvídense. Ángela, eso no es más que un mecanismo que tiene el sistema nuestro de registro, Atlante, ¿vale? Porque lo que entiende el programa, te lo estoy diciendo así con palabras mías, lo que entiende el programa es que a cada resolución judicial le corresponde solamente una ejecución. Es decir, a los chicos, a los compañeros de decanato, solo les permite asociar una ejecución con una sentencia. Y eso tú sabes que va por números de procedimiento, ¿vale? Entonces, desde el momento, claro, desde el momento en que surja la necesidad de asociar otra ejecución, el programa no te lo permite. Y por eso nosotros acudimos, el decanato acude a la ejecución de título singular, pero eso no es más que una categoría que le da el programa para poder darle un número. Realmente, ¿qué ocurriría? Que eso estarían asociadas dos ejecuciones, la de alimentos por un lado y la de entrega de modificación o yo qué sé, la entrega de la vivienda por otro, y no te lo deja hacer en la misma ejecución ni te da otro número. Entonces, el programa lo ha resuelto así, pero nosotros ahora estamos en modo opositor. No tiene nada que ver con lo que hacemos en el juzgado en ese sentido. La ley no te da una clasificación que distinga ejecuciones singulares de plurales, por ejemplo, ni nada de eso. Eso son cosas además que no tiene sentido, efectivamente. Nosotros, las clasificaciones de contenido de derechos son las que hemos visto. La que distingue provisional de definitiva, la que distingue dineraria de no dineraria, judicial de no judicial, ¿vale? Esas son las que tenemos. Y dentro de las no dinerarias, pues lo que hemos visto. Entrega de cosas, que puede ser fungible, no fungible, entrega de un bien concreto, ¿verdad? Las obligaciones personales, esas son las que verdaderamente tienen contenido que nos interesa. Vale, lo que tú dices es como si dijéramos el apaño que hacemos en los juzgados para poderle dar número y poderlo continuar. ¿Vale? Ok, bueno. Ángela, ¿alguna cosilla más que te veo por ahí escribiendo? Vale, completo. Y Yaisa, ¿alguien más, algún detalle o alguna curiosidad que hayan visto en este sentido? Pero bueno, todavía es pronto, estamos empezando con la clasificación. Vale. Yaisa, pues venga, ahora me dice. Eso dice que está pensando. Eso es bueno, hay que pensar de vez en cuando, sí. Voy a volverme por aquí. Bueno, esperamos la pregunta, a ver. Esto por aquí. Ahora me dice SEO, por fin.
Venga, no literaria, regulación, hasta aquí. Vale. ¿Lo tenemos, Yaisa? ¿No hay un auto ejecutable del seguro de coche, accidente o algo así? Lo acabas de ver, lo tienes en pantalla ahora mismo, en el número 8. Mira a ver Esa es si de es el cuantía que... máxima, sí. Claro. Que se llama ejecución de título singular. Realmente no Es que sé. se registra Se así. registra así, pero no, la ley no lo llama así. Ustedes no van a encontrar en ninguna ley que haya una categoría de ejecuciones que se llame ejecuciones de títulos singulares. Porque lo de singular, ¿qué significa? Podemos entender que es que no viene, que es un título raro, como singular, específico, curioso. Vale, si lo queremos llamar así, pero es por Atlantes, no es por otra. Atlantes es el programa de gestión nuestro. Raro, ¿lo quieren llamar raro? Vale, pues lo llamamos raro. ¿Por qué? Porque viene de un juzgado pero no ha tenido un procedimiento. Miren, no. Para mí y para la ley es un título judicial. ¿Proviene de un juzgado? Es de un título judicial. ¿Que ha tenido un proceso más corto o no lo ha tenido? Vale, pues no lo ha tenido, pero sigue siendo de origen judicial, ya está. ¿Qué ocurre? Que los compañeros de decanato, el programa no les permite asociarlo a ningún proceso civil. Ahora, cuando veamos qué significa el cuantía máxima, evidentemente no ha tenido un proceso civil. Pero bueno, no nos adelantemos mucho. Miren, entramos en el primero de los artículos vitales, de esos que SEO dice como el Padre Nuestro. Pues bueno, yo también lo voy a añadir aquí, que hay que saberse de memoria. La principal categoría que tenemos que distinguir aquí es judicial de no judicial. La importancia dónde va a estar y por qué insistimos tanto en saber cuándo una materia es de título judicial o no, porque hay un trámite en los inicios de la ejecución donde admitimos la demanda ejecutiva, dictamos el auto despachando ejecución y el decreto de medidas al lado, ¿no? El mismo día o el día siguiente, y cuando procedemos a notificarle al demandado esto, en la demanda, los documentos, el auto y el decreto, en las que son de origen judicial, títulos judiciales, ya no vamos a requerirle para que cumpla. No le va a dar el tribunal un juzgado un tiempo para cumplir voluntariamente. Eso ya lo tuvo usted en el procedimiento del que viene. Sin embargo, en las de título no judicial va a haber un requerimiento normalmente de pago, ¿vale? Para que usted pague en determinado plazo. Bien, esa diferencia es esencial y la tenemos que ver desde el principio para nosotros poder redactar el auto correspondiente y el decreto correspondiente. Como lo vamos a volver a repetir, pues no lo explico más, sino lo dejo ahí simplemente planteado. Vuelvo al artículo 517. Importante que nos lo sepamos lo mejor posible, ¿vale? Lo más, no voy a decir literal, pero sí lo más, entenderlo por supuesto, y luego saber un poco las especificidades que nos da cada articulito, ¿vale? Porque hay algunas distinciones. Miren, en rojo les hemos puesto los títulos judiciales, en verde los títulos no judiciales. El que decía Yaisa, el auto de cuantía máxima que se dicta o que se dictaba, porque ahora quedan muy pocos supuestos, en penal, lo explicamos ahora, yo lo pongo en rojo y la ley lo pone en rojo como título judicial, ¿vale? Una sentencia de condena firme. ¿Ustedes qué creen? ¿Que será judicial o no judicial? Origen judicial, por supuesto, pues haremos una ejecución de título judicial. Detalles de aquí, nos está hablando de una sentencia que ha condenado a alguien y que además es firme. Es firme quiere decir no cabe recurso alguno o se ha pasado el plazo y no lo han puesto, con lo cual ya va a misa realmente, ¿vale? Bien. En segundo lugar, lo que la ley llama laudos, resoluciones arbitrales. Los laudos vienen a ser las resoluciones dictadas por este tipo de tribunales, los procesos arbitrales en los que situamos a un árbitro para resolver un conflicto, pues casi siempre de origen pues medio laboral para grandes sectores, ¿verdad? O empresas incluso público-privadas que tienen un problema y en vez de acudir a un juicio que está encorsetado en el trámite, que tiene mucho procedimiento y que es largo, acudimos a un sistema arbitral donde el resultado es esta sentencia alcanzada pues por acuerdo o por dictado del árbitro
y con eso las dos partes se someten a lo que digan, ¿vale? Este sistema arbitral se hace equiparar a lo que vienen a ser sentencias de condena firme, con lo cual, si en el plazo que transcurra no se ha cumplido las obligaciones por una o por otra parte, podemos acudir a los juzgados, ahora sí, para que obliguen a cumplir a la parte que ha incumplido, ¿vale? La mediación, que fue el sistema que se introdujo también similar para todos estos asuntos de carácter civil, ese sistema de resolución de conflictos al margen de lo judicial, pues los admitiremos como si fueran sentencias de condena firmes, siempre y cuando hayan sido elevados a escritura pública, ¿vale? No olvidar este detallito que es importante, elevados a escritura pública. Normalmente se presenta pues la primera copia de la escritura, se remite una certificación del notario que también es admitida y con eso lo tenemos. En tercer lugar, cualquier resolución judicial que homologue una transacción. Aquí incluimos los autos que homologan acuerdos. Y ojo, en algunas ocasiones va a ser necesario añadir algún testimonio de particulares del juicio donde se tramitó, donde se llegó a esta sentencia. ¿A quién se le ocurre un procedimiento? Lo acaba de mencionar Ángel ahora mismo. Un procedimiento de divorcio de mutuo acuerdo, donde se establecen una serie de medidas necesarias como quién tiene la guardia y custodia de los hijos, quién tiene un régimen de visitas, quién pasa unos alimentos mensualmente, quién se queda en el uso de la vivienda conyugal hasta que se liquide, etcétera, etcétera. Esas medidas que se ponen, se suelen poner donde, si es de mutuo acuerdo, en un convenio. Muchos ya lo tramitarán a diario en su juzgado. Pues cuando yo pida la ejecución porque ha habido un incumplimiento de algo, no basta con que yo presente la sentencia, porque la sentencia solo pone: se aprueba el convenio firmado en fecha tal ante el juzgado, ante el letrado de la administración, no sé qué, no sé cuántos, de mutuo acuerdo. El convenio viene detrás, ¿verdad? En una serie de folios elaborados por los abogados que se han firmado por ambas partes. Pues me hará falta un testimonio de esas actuaciones para ejecutarlo. Aunque normalmente se haya hecho, bueno, normalmente no, el mismo tribunal que dictó esta sentencia va a ejecutar la ejecución, va a llevar la ejecución, pero le tendremos que aportar testimonio de las actuaciones. Es uno de los ejemplos en los que no basta la resolución, sino añadir parte de las actuaciones. Como resolución judicial también nos encontramos el famoso auto de cuantía máxima. Lo explico muy rápido porque yo creo que o lo hemos visto o más o menos sabemos lo que es. Miren, el auto de cuantía máxima es un auto dictado por un juez de instrucción o por un juez de lo penal. Y sí, no me equivoco, ¿vale? Es otra jurisdicción distinta en la que, a consecuencia de lo que venía siendo anteriormente un delito de lesiones causado por un accidente de tráfico de manera imprudente, ese delito de lesiones imprudentes a raíz del accidente de circulación, pues tenía un camino para tú conseguir que te indemnizaran el vehículo, te indemnizaran las lesiones sufridas y a lo mejor, si el señor iba borracho o lo que fuera, condenaran a esa persona por un delito. Era de una manera y en el 2015 se reformó la ley y se cambió y ahora se hace de otra manera. Antes, ¿cómo se hacía? Pues antes presentabas una denuncia contra el conductor que había causado el accidente. Este señor me causó lesiones en un hombro porque se saltó un sedalpaso y yo iba en moto y me rompí la clavícula, ¿vale? Tú a ese señor no lo querías ver en prisión, ni tenías nada contra él. Pero oye, que te arreglen la moto y que te indemnicen por los días de trabajo perdidos y las secuelas que a lo mejor te quedan en la clavícula, sí, ¿vale? Presentabas la denuncia, el médico forense en el trámite penal te veía y te hacía un informe de valoración de las lesiones y de las secuelas en su caso. Tanto las lesiones como las secuelas, para ahorrarnos mucho trámite, valen dinero y eso formaba parte de la indemnización. Por otro lado, la moto dañada también valía dinero y eso se llama en el trámite penal responsabilidad civil derivada del delito. Pero como ustedes se pueden imaginar, todo esto estaba condicionado a que al señor se le condenara por un delito de lesiones imprudente.
el señor no tenía nada contra mí, simplemente se saltó un ceda al paso por error, por despiste, porque le sonó el móvil, porque una imprudencia grave o leve cometió y produjo esas lesiones. Eso era como funcionaba antes. ¿Qué ocurría? Que muchas veces para que al señor no le condenaran o porque el juez entendía que no había habido una imprudencia tan grave como para para condenarlo penalmente, se le pedía al juzgado que dictara un auto de cuantía máxima. Oiga, ¿cuál es la cantidad máxima a indemnizar en este procedimiento? Usted no le condene a este señor, pero deme un auto donde ponga el valor de la moto, los arreglos, tal y tal, y por otro lado, las lesiones y las secuelas que ha sufrido esta persona. Y con ese auto yo me voy a lo civil y pongo una ejecución contra él y contra el seguro, o contra él solo. ¿Vale? Ya solo hablamos de responsabilidad civil, y a él pues no hace falta que lo condene. Archive usted el procedimiento, que yo tampoco le deseo al señor que lo meta en prisión ni nada. ¿Vale? Esa era la esencia y así estaba previsto y está previsto el auto de cuantía máxima. ¿Qué ha ocurrido ahora? Pues dos cosas. Por un lado, la reforma de 2015 de la Ley de Responsabilidad Civil y del Seguro Obligatorio ha cambiado el trámite, ya no permite el acceso por denuncia por este tipo de accidentes de tráfico, sino que establece un sistema previo de oferta contra oferta, oferta motivada, en fin, no voy a entrar en eso, una serie de trámites previos a la denuncia y previos incluso al proceso civil, ¿vale? Y luego establece un procedimiento de reclamación, si no estás de acuerdo con la oferta que te haga el señor o la aseguradora, en vía civil directamente, con lo cual no vas a llegar al auto de cuantía máxima. Y, por otro lado, esa misma reforma de la ley reserva el auto de cuantía máxima, que por eso sigue existiendo, para dos únicos casos. El caso de que exista un fallecido, lo que antes era un homicidio imprudente, ¿verdad? Ahora hablamos de que se puede dictar un auto de cuantía máxima en caso de que haya un fallecido y exista un proceso penal que se investigue. Y el otro caso es cuando exista una sentencia absolutoria en vía penal de esa denuncia o lo que sea, que eran la mayoría de casos anteriores. Ahí se podrá solicitar. ¿Vale? ¿Qué ocurre? ¿Por qué se dice que ha desaparecido, que ya no lo vemos, que casi no existe? Pues porque la mayoría de procedimientos de accidentes de circulación con lesiones se archivan. No es que haya una sentencia, ni siquiera llegan a enjuiciarse. Se archivan en fase de instrucción y quedan relegadas todas las partes a la vía civil, ¿vale? A esta nueva ley en la que, por cierto, les adelanto que es un desastre, no sé si ojalá no lo hayan tenido que sufrir, pero para conseguir que un forense te valore en vía civil, por lo menos aquí en Tenerife, en la provincia, es un desastre. Hay un cúmulo, o sea, una acumulación tremenda desde ese año hasta ahora y cuesta un montón que eso tramite. Por otro lado, antes, en la vía anterior, las compañías de seguros están haciendo verdaderos abusos con ofertas motivadas de tipo te ofrezco 0 euros y bueno, y la interpretación de los abogados ahí pues también es diversa. Con lo cual se ha dificultado más al dañado, al lesionado, que reclame. Vale, esa es mi percepción desde el año 2015 hasta ahora. Y autos de cuantía máxima creo que hemos visto 2 desde que se reformó, no he visto más. Eso es un auto de cuantía máxima, se sigue considerando una ejecución de título judicial. Tiene razón Ángela y Andrea en que nos vienen registradas ahí como ejecuciones de título singular, pero olvídense de eso en el Atlante. Fuera del Atlante eso no tiene más sentido, más valor. Y como ejecuciones de título no judicial sería el otro gran grupo. Nos encontramos, yo lo he puesto de manera resumida, pero vamos a leerlo bien en el articulado. No sé si lo tenemos a mano en el tema. Un segundo. Lo tenemos a mano por aquí. En el 517. Aquí lo tenemos. En cuanto a las resoluciones judiciales, a las escrituras públicas, tener en mente que debe tratarse de primera copia. Si se trata de segunda, ya tiene que venirnos que la hemos pedido en el procedimiento, en virtud de un mandato judicial, que se haya comunicado a las personas a las que pueda afectar, etcétera, etcétera. Esos son los requisitos para poder presentar como título no judicial a una escritura pública.
Lo normal que nos podemos encontrar aquí, préstamos personales, escrituras, hipotecas, todo tipo de contratos que se tengan que elevar a escritura pública van a entrar por esta vía como una ejecución de título no judicial. Evidentemente, aquí no hay un procedimiento anterior. Aquí tenemos la escritura y la demanda, simplemente. Lo mismo ocurre con las pólizas de contratos mercantiles. Aquí recuerdan a los antiguos corredores de comercio, hoy son notarios también, o sea que nos seguimos refiriendo a esas escrituras en las que se realiza cualquier tipo de contrato. No tiene que ser un préstamo o una hipoteca, sino todas las modalidades estas que exigen que un notario intervenga, ¿vale? Arrendamientos, otros que se fusión de empresas, deudas que se reconocen, el reconocimiento de deuda, todos esos tipos de contratos civiles elevados a escritura de préstamo, y también las pólizas, pues las que firmas de contrato de mercantil a plazos, leasing, todos esos, ¿vale? Que estén debidamente inscritos. Acompañamos, eso sí, una certificación diciendo que la póliza está correctamente inscrita y nada más. Con eso entraría la demanda en la documentación y se empezaría el contrato. Otro tipo de ejecuciones de título no judicial, hablamos ya de obligaciones, lo que vienen a ser acciones en el mercado regulado, que lo veremos ahora, pues hablamos de obligaciones de otras empresas, ¿vale? Pues los títulos nominativos que llevan un interés, es decir, yo participo, lo que son participaciones en empresas, me dan bien por escrito, bien por asientos en cuenta, bien por anotaciones, un determinado interés, pues bueno, si todo eso lo tengo que reclamar, yo presentaré el propio título, las acciones que yo tengo en esa empresa, por así decirlo, las participaciones y el contrato que soporta todo eso. Oiga, si yo compraba tantas acciones de la empresa de aguas, no sé qué, no sé cuántos, tengo derecho a que una vez al año me liquiden y me paguen determinada cantidad. Eso usted lo tiene en algún sitio. Sí, mira, aquí está el título y aquí está el contrato o el cupón que se llama, el interés que me van a pagar. Como no me lo han pagado, por eso lo reclamo. ¿Vale? Bueno, en cuanto a las acciones cotizadas sujetas a la ley de mercado de valores, pues las anotaciones en cuenta, los registros que tengan, o si está en escritura pública de valores, de representación de valores, esa escritura que se acompañe, ¿vale? Todo esto son documentos que se tienen que aportar junto con la demanda. Bueno, y el auto de cuantía máxima es judicial, y el punto número 9, vuelvo yo por aquí, el punto número 9, ¿dónde estamos? Aquí. Recoge a modo de cajón desastre o para no dejarlo solo en autos y sentencias, las demás resoluciones procesales, si hablamos de título judicial, u otros documentos, si hablamos de no judiciales, que lleven aparejada ejecución. Por ejemplo, como veremos ahora, un contrato extranjero firmado, una póliza, pero extranjera, siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones, podrá llevar aparejada la ejecución. Si pasa por el exequatur, no hay ningún problema. Y en cuanto a las demás resoluciones procesales, ya con la entrada de los decretos que terminan procedimientos, no creo que tengamos ninguna duda. Un desahucio que termine por decreto, ya lo tenemos ahí. Un mutuo acuerdo que termina por decreto, lo tenemos por ahí también, ¿vale? A esos decretos los consideramos títulos judiciales. Este es un cajón desastre tanto para unos como para otros. Bueno, este articulito, como digo, lo mejor posible, distinguiendo muy bien judicial de no judicial y teniéndolo clarito. Creo que hay bastantes preguntillas por ahí en los test, ¿vale? Miren, del 518 al 523 nos plantea cada artículo pues casi una o dos preguntas de las que van a pillarnos, ¿vale? Son fáciles, pero hay que tenerlas en mente. Miren, con respecto al 518 nos plantea cuál es el límite, cuál es el plazo de caducidad que yo tengo si tengo una sentencia a mi favor. Nos habla de títulos judiciales. ¿Por qué se me va de aquí? Ustedes lo están viendo en grande, ahora sí, ¿no? Sí. Ahí. Vale, y si yo hago así. Vale.
Nos establece un plazo de caducidad para los títulos judiciales en 5 años. Eso significa que si yo he ganado una sentencia, un juicio de lo que sea, la sentencia sale a día 1 de enero de 2022, contaré 5 años ¿para qué? Para interponer la acción ejecutiva, la demanda de ejecución. Pasados esos 5 años, la ley ya no me deja interponer la demanda. No puedo tener a esa persona sujeta a esa responsabilidad más allá de los 5 años. Ojo que habla de títulos judiciales. Acciones ejecutivas, títulos desde judiciales. La última perdona, Fran. Te Desde la pregunta última, Ángeles si desde la última notificación. de la sentencia, desde la firmeza de la resolución. Tiene que ser. Desde que esa resolución en el fue firme. 518 te lo pone. Dentro de los 5 años siguientes a la firmeza de la sentencia o resolución. Desde que sea firme. Sí, o resolución, porque no puede tiene ser por qué ser una sentencia, a lo mejor no tiene que ser sentencia. extrajudicial que plasmaron o lo que sea, ¿sabes? Exacto. A ver si lo tengo por aquí. Este y este. 7. Aquí, 518. Se me Aquí. ocurre una pregunta, a ver si alguien la sabe. ¿Qué procedimiento hay que tiene fuerza ejecutiva y no acaba en sentencia? Si hay un acuerdo y se incumple ese acuerdo, se puede ejecutar como si fuera una ejecución de sentencia. Vale. No, Sí, no me entendieron la pregunta. a ver, Y dile. vale, un auto homologado, un auto, vale, de acuerdo. Pero hay un procedimiento que se ejecuta sin poner ningún tipo de procedimiento, sino simplemente con el acta se ejecuta. Si se llega a un acuerdo, se puede ejecutar. Bueno, vayan pensando. ¿Lo pusieron? Ahí está. Decreto en las conciliaciones. Si hay un De acuerdo en la conciliación. conciliación, eso tiene fuerza ejecutiva, se puede ejecutar. Adquiere fuerza ejecutiva. Aún no hemos visto la conciliación, así que tranquilo. Miren, creo que están viendo. Claro, sí. Me refería a las conciliaciones. Sí. Estamos viendo el 518. Esta es la pregunta de Ángela. El monitorio también, si pasan los 20 días y se dicta el decreto, pues. Ojo, pero el monitorio que tampoco lo hemos visto, sí que exige, el monitorio exige la solicitud de ejecución, solicitud de despacho. No exige una demanda, pero sí exige la mera solicitud. Fíjense, igual que las conciliaciones. Ese artículo da lugar a mucha confusión, ¿vale? Entonces, vamos a dejarlo para cuando lleguemos y las interpretaciones que se han dado, porque al final todos los juzgados han resuelto lo que es más fácil de hacer. Se archiva el monitorio y con un escrito pides la simple ejecución, ¿vale? Y te sirve de título el decreto que archivó el monitorio, sin pago y sin oposición. Pero la ley dice sin necesidad de ulterior trámite, no me acuerdo exactamente el literal, con lo cual da lugar a la duda. Nosotros en ese artículo siempre decimos, y los tribunales lo suelen hacer así, el tribunal examinador, que nos van a presentar la respuesta literal del artículo. No sé si es el 820 y algo el que dice lo de se despachará ejecución directamente o algo así. Nos lo van a poner la respuesta tal cual. Y esa es la que tenemos que buscar. Pero bueno, no nos adelantemos todavía. Vamos a volver desde la pregunta de Ángela, que era buena, aquí. Esos 5 años para yo interponer mi demanda de ejecución, los contaré dentro de los 5 años a la firmeza de la sentencia o resolución. Entonces, no es 5 años desde la última notificación, porque cuando tú le notificas al señor, siempre tiene posibilidad de recurrir, ¿verdad? Y además, cuando imagínate que le notificas al ejecutado, al condenado, va a tener un plazo que también tenemos que estudiarnos de cumplimiento voluntario. Cuando a mí me notifican una sentencia y me han condenado a pagar, yo tengo un plazo X que estudiaremos, no lo voy a decir ahora, para cumplir voluntariamente. Y en ese plazo, el demandante no puede poner la demanda, ¿vale? Porque estoy en el plazo para pagarte.
A partir de ese plazo, entonces ya sí lo haremos. Ahora bien, el plazo de los 5 años, desde que la firmeza de la sentencia la tengamos. Y ya veremos cuándo la tenemos en cada uno. Pero bueno, eso ya es en la práctica, eso no nos hace falta a nosotros. Volvemos a nuestras diapositivas. Bien. Todo esto en el 518. El 519 nos da una preguntita también un poco puñetera porque no se suele ver nunca. Se refiere a esos procedimientos que en el artículo 223 o por ahí nos hablaba de grandes grupos de consumidores y usuarios. En la parte general de la ley nos decía que de alguna manera teníamos que distinguir los supuestos en los que los consumidores estaban determinados, o sea, eran 20 personas que compraron la leche caducada en el supermercado, no sé qué, ¿vale? Eran consumidores, sabemos quiénes son, plum, ponen la demanda como consumidores, perfecto. O por el contrario, un error en las tarifas de la luz de Endesa ha perjudicado en 50 euros a todos aquellos que vivan en la provincia de Sevilla, ¿vale? A saber quiénes son, a lo mejor son 1000, a lo mejor son 3000, no lo sabemos y no todos se enteran de que pueden interponer demanda o de que hay un proceso en cuenta. Entonces, la ley marcaba en el procedimiento determinadas características para ver si se podía determinar o no cuando estén determinados los perjudicados, cuando no estén perjudicados los determinados. Ahora, en ejecución, también nos vamos a encontrar con un trámite que no está en el resto de ejecuciones y es un auto por el que el tribunal reconoce a los demandantes, a los ejecutantes, como verdaderos consumidores o usuarios afectados por aquella resolución. Muchas veces, cuando en la sentencia tenemos los nombres y apellidos de todos los perjudicados, no hay ningún problema. Fulanito de tal, con su procurador y su abogado, presentan la ejecución. Pero otras veces no, otras veces es que yo también estoy afectado en las mismas condiciones, que yo he sido consumidor y usuario no determinado allí. Ahora le tengo que acreditar a usted que soy un consumidor o un usuario al que le beneficia, en cierta manera, esta sentencia. Por lo tanto, el 519 lo que establece es que antes del despacho de ejecución se dictará un auto reconociendo a quien lo está pidiendo como consumidor y usuario afectado por esa sentencia, ¿vale? Bien. Según seguimos con los artículos, a continuación vemos otras preguntitas que nos pueden surgir. Un dato que hay que memorizar y tenemos que tener en cuenta la forma en que vamos a obtener ese cálculo. Nos dice la ley en el 520 que cuando pongamos una ejecución basada en un título no judicial, es decir, este tipo de reclamaciones, escrituras públicas, contratos mercantiles, obligaciones de empresas o certificados de empresas cotizadas u otros que puedan tener aparejada la ejecución. El mínimo para que nos puedan despachar ejecución va a ser de 300 euros. Si volvemos al ejemplo de las participaciones en una empresa de galerías de agua de aquí de Tenerife o lo que sea, si me dejan de pagar 150 euros que ha sido el beneficio del año, ¿yo puedo reclamar eso? ¿O cómo lo tengo que reclamar? Pues el propio articulito nos dice que con los cupones o con el contrato o al final la certificación o el testimonio de esa entidad más el beneficio calculado que yo he dejado de percibir, tendré que sumar 300 euros. Pero nos permite que yo acumule distintos años, ¿verdad? Vaya acumulando. Lo podré obtener de 2 o más títulos impagados. Por lo tanto, cogeré esos 150, me esperaré al otro año y si no lo reclama, si no me lo paga, reclamaré entonces sí el resto. Eso nos lo pone el artículo 520. A partir de esa acumulación de títulos, ejecutaré normalmente, ¿vale? Seguiré los pasos que lleva cualquier ejecución de título no judicial. Bien. El 522 nos introduce otras cosillas que también conviene saber. La pregunta nos dice, ¿se pueden ejecutar sentencias meramente declarativas o constitutivas? El 522 nos dice que no se podrán ejecutar las sentencias que sean meramente declarativas o constitutivas, pero lo que sí se puede pedir al tribunal es la inscripción en registros públicos
y que sean efectivas. Es decir, que si existe cualquier impedimento, bien en el registro, bien en la realidad, se eliminen esos obstáculos y mi sentencia adquiera plena eficacia. Y ustedes dirán, no he entendido casi nada o nada. Bien, es que tenemos que entender cómo califica la ley los distintos tipos de sentencias en función de lo que dicen, es decir, en función del fallo de la sentencia. En este sentido, nos encontraremos casi siempre sentencias que o condenan o absuelven, ¿vale? Ningún problema con esta. Sentencias de condena, le condeno a usted a pagar 3.000 euros más intereses y costas. Perfecto. Le absuelvo a usted de la petición de 3.000 euros más intereses y costas. No tiene usted que pagar nada. ¿Dudas con esta? Ninguna, ¿no? Sentencias de condena. Igual que condenan a pagar dinero, le condeno a usted a reparar los daños de las humedades. Le condeno a entregar tal cosa. Le condeno a no hacer más muros cuando salga su vecino para allá. En fin, le condeno a usted o le absuelvo a usted de lo que sea. Condenas absolutorias, sentencias condenatorias. Pero las otras dos son más raras de ver o menos frecuentes y más de entender un poquito a qué se refiere. Sentencias declarativas simplemente declaran que existe un derecho a algo. Fulanito tiene el derecho a poseer no sé qué, no sé cuánto. Soy el legítimo propietario de la finca tal que estaba en duda y no sé qué y no sé cuánto. ¿Yo estoy condenando a alguien a pagar? No. ¿Estoy condenando a alguien a entregar algo o a hacer algo? No. Simplemente estoy declarando que existe un derecho en una de las personas. El demandante tiene derecho de vistas sobre el flanco izquierdo de la terraza. Bien. Ahora, si a mí, una vez declarado ese derecho, se me está vulnerando, entonces sí que puedo plantear nuevos procedimientos para, pues si tengo derecho de vistas hasta la costa, a que derriben ese edificio que tapa las vistas que yo tengo reconocidas. Bien, será otro procedimiento en el que a lo mejor condenan a esa persona a quitar su construcción. Pero en el primero, donde se ha reconocido la propiedad, la posesión, cualquier derecho real, cualquier lo que sea, eso simplemente declarativo. Y dentro... Dime, Seo. Sí. Está preguntando Ángela, dice, ¿el monitorio no tienes que esperar 20 días o es por Atlante también para aclararlo? No, se esperaba el monitorio antes, pero ya hay jurisprudencia por ahí, hay alguna resolución en la que no hace falta esperar los 20 días. Los 20 días es el plazo de cumplimiento voluntario. Y es el 548, creo. Claro, voy a hacer una cosita aquí. Miren, nos encanta la ejecución. A todos, la ejecución es algo que estemos en el juzgado en el que estemos, siempre estamos oyendo cosas de ejecución. Ya nos hemos estudiado la ejecución, pero lo importante de todo esto es, cada vez que me la estudio, verla de nuevas. Es decir, si yo siempre voy a lo que me sé, no terminaré de aprender lo nuevo, ¿vale? Lo digo porque yo mismo estoy yéndome al cambiario, me voy al monitorio, me voy a no sé dónde. Todo está vinculado con la ejecución porque al final hay que hacerlo. El plazo voluntario, claro, hay muchas cosas, pero tenemos que ir caminando desde cero porque es la mejor forma de aprender el detalle que nunca he visto. Dice Juanmi, cuando los son títulos ejecutivos no hay que esperar un plazo de 20 días. Vale, vamos a aclararlo. Vamos a ir al 548, creo que es. Sí. Aquí. 548, plazo de espera. Dice el artículo 548, insisto, al que no hemos llegado. ¿Dónde tengo que compartir la pantalla? Aquí. ¿Están viendo? Ahora le pregunto tu duda, Marco. Están viendo este articulito, 548, plazo de espera. Efectivamente, no se despachará la ejecución de resoluciones procesales, donde incluimos a las sentencias y los decretos, ni los convenios arbitrales, ni los acuerdos de mediación, que están equiparados, son todos títulos judiciales, bien, no se despachará ejecución dentro de los 20 días posteriores al que la resolución de condena sea firme. Estos 20 días, nosotros lo llamamos siempre plazo voluntario de cumplimiento. Ya estoy condenado, la sentencia es firme, no he puesto recurso, o ya pasó el recurso, o ya la audiencia me resolvió, la sentencia es firme, y yo tengo 20 días para
pagar, entregar, hacer, no hacer, entregar inmuebles, ¿vale? Todas esas categorías. A partir de los 20 días podrán presentarse despachar la ejecución. Fíjense que ni siquiera dice que no puedas presentar la demanda. Muchos abogados, sobre todo en los monitorios, no esperan los 20 días. Desde que le notifican el decreto, estoy hablando de monitorio por hablar de monitorio, desde que le notifican el decreto archivando sin pago ni oposición, al día siguiente presentan la demanda, porque saben que entre que se registran decanato, se reparte al mismo juzgado, se subsana a lo mejor un poder de no sé qué, no sé cuánto, el despacho de ejecución va a llegar a los 20 días, porque la ley no dice que no presentes la demanda, dice que no se despache ejecución. ¿Dónde se despacha ejecución? En el auto despachando ejecución del juez al admitir la demanda. Lo que quiero decirles con todo esto es cierto, lo sabemos, existe un plazo de cumplimiento voluntario, pero no hemos llegado a esto, no hemos llegado al despacho de ejecución. Estamos viendo cómo le ponemos los pañales al niño, para que me enteren. El niño no va a caminar todavía. Vamos primero a ver qué pañal le tenemos que poner, cómo hay que prepararlo, etcétera, etcétera, ¿vale? Para luego ir caminando a todo eso. No sé si... No es una pregunta, es una afirmación. Correcto, Juanmi, pues perfecto. Efectivamente hay un plazo de 20 días de cumplimiento. Dime, Seo. En el monitorio no hay que esperar, ¿eh? Se las voy a buscar, pero hay una sentencia por ahí que dice que se entiende que el plazo de los 20 días que tú le das para que pague, pero es por jurisprudencia, no tienes por qué esperar otros 20 días para poder ejecutar. No está en la ley. A ver si la encuentro, pero sé que hay una sentencia. Es una jurisprudencia, sí. Fíjense que el monitorio es de... Dile. Marco te pregunta, dice, ¿qué es la cosa o especie computable en dinero? ¿Cosa o especie computable en dinero? Sí, no que sé. se puede valorar. ¿En qué artículo lo tiene? Eso me parece que está en el 517, puede ser. En el 520. 520. Sí, en el apartado 3. Punto tercero, sí. Exacto. Sí, efectivamente. Simplemente que se puede valorar. Hay cosas que son de valor incalculable. La ley distingue, yo qué sé, determinadas obras de arte o reliquias, o esas cosas no tienen un valor en dinero. Pero cosa o especie sí. Cosa es un determinado género. Cuando hablamos de, yo qué sé, ese bolígrafo, 1 kilo de naranjas o lo que sea. Y especie, pues cuando hablamos ya de una categoría dentro de las naranjas, pues las naranjas de Valencia, pues esa sería la especie, ¿vale? Pero computable en dinero es que sea valorable en dinero, distinguiéndolo de aquellas otras que no se pueden valorar, pues cosas que están fuera del mercado, pues como eso, grandes obras de arte o joyas de incalculable valor, nada más. ¿Vale? Ese artículo te dice que simplemente puedes utilizar ese límite de los 300 euros, obtenerlo por varios títulos unidos y siempre y cuando tú calcules que te deben esa cantidad, pues viene en dinero, viene en moneda extranjera, en cosa o especie que se pueda calcular, pues si es vino, si es carne o lo que sea, porque los distintos contratos no siempre son en dinero. Y ya está, con eso lo puedes obtener y se te admitirá. La idea de estos títulos no judiciales es que se te admita la demanda de ejecución y que tú empieces un proceso para reclamar todo aquello que se te debe. ¿Vale? Bien. Hemos visto las categorías de sentencias de condena o absolutorias, declarativas y constitutivas. La diferencia de las constitutivas y las constitutivas siguen declarando el derecho que se tiene, pero a partir de la sentencia es cuando surge el derecho. Por eso decimos que constituyen en sí mismo el derecho, sea un derecho de propiedad, sea un derecho de visita, sea un derecho de lo que sea, lo tienes a partir de la sentencia. Antes no lo tenías, a partir de la sentencia empieza a funcionar, ¿vale? Y estos 3 tipos de sentencias son las que nos encontramos como
posibilidad para no ejecutarla, porque no nos permite la ley, pero sí llevarlas a los registros públicos donde me hagan falta, para poder, a partir de ese derecho, obtener toda la cuestión. Imaginemos que hay una sentencia de filiación, por ejemplo, donde se me declara hijo de Julio Iglesias. Pues a partir de ese momento se me generarán mis derechos. Dime. Vete acabando, porque si no son menos cuartos, si no, no deja tiempo de empezar. Pues vamos a terminar aquí. Nos queda solamente esta. Con respecto a los títulos extranjeros, en el 523 nos habla de que se pueden ejecutar. Este ya lo vimos también. ¿Qué tendremos nosotros que tener en cuenta? Lo dije al principio. Tendremos que atender no solo a las normas de cooperación jurídica internacional nuestras, que básicamente están en la ley 2915, que la estudiamos en el tema 27 y 28, sino también a esos tratados internacionales que puedan existir por pertenecer a estructuras supranacionales como la Unión Europea, o por tener pues tratados de costumbres o bilaterales con países terceros, ¿vale? A partir de que tengamos en cuenta esos tratados o nuestras propias normas, básicamente nuestras propias normas nos obligan a ir al exequatur, que estuvimos comentando antes, pero a partir de ahí el título lo trataremos exactamente igual, judicial o no judicial, ¿vale? No complicarnos mucho con esto, que realmente solamente el artículo 523, no tenemos nada más que ver de ahí, ¿vale? Pues bueno, nos paramos aquí, que se nos echó un poco el tiempo encima. El próximo día seguimos desde el 538 y ya nos vamos a meter en la ejecución forzosa, algunas normas generales, y luego ya dineraria y no dineraria es el camino que vamos llevando, ¿vale? Veremos las partes, veremos el tribunal competente, veremos lo que es el despacho de ejecución en sí, veremos qué resoluciones se dictan, el auto y el decreto principalmente, y qué se puede acordar en cada una de ellas. Traeremos un ejemplo de cada una para ir viendo un poquito más en la práctica qué es eso del auto despachando ejecución, qué es el decreto de medidas, todo eso lo veremos. Y veremos la posición del ejecutado, es decir, la posibilidad incluso en la ejecución de oponerse. Veremos la oposición, veremos cómo se tramita el incidente de oposición. Y bueno, por último, en esta primera parte del título tercero, veremos cuándo termina la ejecución. Llegaremos, si se puede, hasta el artículo 570, donde vemos el fin de la ejecución. Antes de eso tenemos las 2 o 3 posibilidades que hay de suspender, que no terminar la ejecución. También la veremos en el artículo 565. Y bueno, ahí habremos visto gran parte, toda la parte general de la ejecución. Vale, pues yo me paro por aquí. Y aprovecho a parar también la grabación. Ok.